Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, a la presidenta de la Federación Dilian Francisca Toro, a Carlos Eduardo Correa, a todos los gobernadores sobre este tema. Y permítanme, a mí una de las cosas que me dijeron algunos gobernadores, ¿sí?, antes de venir acá, me dijeron: Simón, mire, lo de las cumbres está bien, pero queremos con propuestas puntuales, ¿sí? O sea, no queremos una reflexión, no queremos un debate, tráiganos una cosa puntual, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas fue exactamente lo que trabajé, una cosa puntual. Algo puntual que no vamos a cerrar la conversación, no es que yo vengo y les muestro y vamos para el Congreso, sino una primera propuesta por parte de Planeación Nacional con la invitación de trabajar con ustedes, pero rápido ir al Congreso, ¿sí? Listo. Y antes de contar esta historia, voy a hacer un poquito de historia, ¿sí?, que me parece importante hacer. El doctor Eduardo Verano nos plantea una situación que es verdad, ¿sí? La fórmula de la Constitución fue una fórmula que era mucho más, que eran los ingresos corrientes de la nación, era mucho más enfocada en los principios de descentralización que el acto legislativo del 2001. Eso es verdad. La nación otorgaba sus ingresos corrientes, ¿sí? Y la gráfica que él muestra, la brecha que él muestra entre lo que hubiese sido y lo que es, no solo tiene el reto de que cada día que pasa es más difícil volver a esa fórmula, ¿sí?, tiene también un temita que ahí, que es que el año en que bajan los ingresos corrientes de la nación, también bajan los ingresos de los departamentos. Pero ese debate es un debate de un acto legislativo, de una reforma constitucional, de un trámite complejo y difícil que no está en la agenda legislativa del Congreso, ¿sí? Y una reforma constitucional de esa magnitud, de esa escala, pues es bien compleja de sacar adelante. Yo estaba en el Congreso cuando se hizo la última reforma del acto legislativo, la reforma que mantuvo el cambio del 2001 y creó el régimen de transición que se está aplicando en este momento, y por la razón por la cual no hay que hacer acto legislativo. Estaba yo, y les voy a confesar, yo voté en contra de ese acto legislativo. El doctor Carlos Julio era senador de la República, votó en contra. Didier era representante, votó en contra. Juan Fernando Cristo, ministro de Interior, era senador, votó en contra. Sé que Dilian estaba, no me acuerdo cómo ella votó, pero tú no estabas en el Senado en el 2006, 2010. Y Amílcar votó en contra. Ah, sí, el sistema de participación. 2006, 2006, 2007. Era presidenta del Congreso. Así es. Entonces, pero ese no es el debate en este momento. Ese no es el debate. Esa fórmula de transición, aquí acaba de llegar el ministro de Hacienda, les dará a decir que no hay planes para ir a hacer una reforma constitucional en este momento. Entonces, si me permiten, yo voy a contarles un poquito cómo sería la idea que trabajamos en planeación y que hemos venido dialogando con los equipos de Hacienda, que es que sí podríamos hacer el SGP, que tendría sentido. Y lo que puede que tenga sentido, especialmente si cuenta con el apoyo de ustedes, es una reforma a la ley 715, que es la que reglamenta el acto legislativo. El acto legislativo, ¿qué es lo que nos dice? Nos distribuye la plata, ¿sí? Nos distribuye la plata, nos dice: la plata del SGP es tanto, tanto va para educación, tanto va para salud, y se distribuye así, ¿ok? Esta es la plata que hay. La ley 715 es la que maneja la carpintería del SGP, la carpintería, que es como pública a nivel territorial. Las territoriales hoy ejecutan, esos son municipios y departamentos, el 65% de la inversión del país. La inversión, eso sí, es una inversión que no es inversión, porque dentro de los rubros de inversión hay gastos de personal, subsidios, transferencias y otros pagos. En otras palabras, formación bruta de capital es solo 11% del rubro de inversión que tenemos acá.
Y en esencia, en lo que estamos cayendo, y permítanme, yo hago un hincapié, estoy hablando con Sigifredo ahorita, estamos hablando de una idea que tenemos nosotros de paisaje cultural cafetero. Entonces me decía la plata esto, la plata lo otro, y le decía, mire, lo que me da miedo a mí es la carpintería de esto. Y la carpintería se está volviendo insoportable para todos. Viabilizar proyectos, sacarlos adelante, conseguirlas, está insoportable, y tan insoportable, se los digo porque yo lo sufro con ustedes, porque yo lo sufro con ustedes en SGR, que en este momento hay 10.6 billones de pesos, escúchenme bien, hicimos la cuenta, 10.6 millones de pesos que no fueron ejecutados por las entidades territoriales con cargo a las principales fuentes de financiación. 6 billones de pesos en regalías, 667 mil millones de pesos de convenio interadministrativo del presupuesto general de la nación que se hizo con entidades territoriales, recursos propios por casi 2.1 billones de pesos y del SGP 1.8 billones de pesos para efecto de este ejercicio. Si uno dice, porque yo los entiendo, créanme que yo los entiendo a ustedes, con las necesidades sociales, las presiones de inversión, los retos que tienen los departamentos, que hay 10.6 billones de pesos, pero bien sea por falta de proyectos viabilizados o por carpintería del gobierno, no se han podido ejecutar. Eso creo que es una cifra alarmante y casi que escandalosa. No puede ser que sigamos poniendo trabas a las capacidades y los niveles de ejecución de entidades territoriales y que esos saldos lo que acaban haciendo es financiando el déficit que tiene la nación a través de ustedes. Entonces, lo que yo les quiero proponer a ustedes es, teniendo en cuenta las realidades que hay, lo del acto legislativo es muy difícil, pero podemos trabajar juntos en la carpintería de cómo se ejecuta, en las 7:15. ¿Cómo son los ingresos departamentales hoy? ¿De dónde viene la plata? ¿Sí? ¿Cómo reciben plata los diferentes departamentos? SGP 11.2 billones, ingresos propios tan solo 8.1 billones, crédito 892 mil millones, regalías 6.4 billones y de presupuesto de la nación 730 mil, ¿no? En total en ingresos, independientemente de la fuente, es que uno tiene que ver todas las fuentes que recibe, 28.6 billones. Me gustaría destacar, a ver, listo. El crecimiento tan importante de los impuestos a la cerveza, ¿sí? 1.9 billones. Y aunque hemos tenido buen comportamiento en otros tributos, me preocupa una cosa que está pasando en las entidades territoriales del país, que es especialmente en los departamentos. Aunque han duplicado sus ingresos del 2000 al 2015, cada vez son más preocupantemente dependientes de un impuesto que es muy antitécnico, que son las estampillas. Cuando vemos la dinámica de crecimiento de los ingresos departamentales basados en estampillas, vemos que que es la línea azul que ustedes ven que sube súbitamente, es el incremento por estampillas a falta de otro tipo de mecanismos. Ahora, ¿cómo se invierten los recursos departamentales? Se invierten 11.8 billones en inversión social, deuda 583 mil millones en pago de deuda, funcionamiento 4.1 billones y formación bruta de capital 14.8 billones de pesos. Ahora, hay una historia para contar, yo ahorita la cuento brevemente, para fortalecer los ingresos propios. No hay mejor descentralización que los ingresos propios. Pero también a lo mejor algunos departamentos podrían tener más espacio de deuda, ¿sí? Y venga, les muestro qué me preocupa. A ver, ¿dónde tengo que apuntar yo para que? Eso, ahí. Nosotros hicimos un ejercicio en planeación nacional, está en el plan de desarrollo, pero permítanme cuando nosotros trabajamos con ustedes y con sus equipos, una cosa que es verdad, es que las capacidades fiscales de los departamentos, inclusive el desarrollo de entorno de los departamentos, es diferente.
Es diferente, digamos, es muy difícil pues, cuando uno, por ejemplo, trabaja con el departamento de Antioquia que tiene billones de pesos, ¿sí? Y uno trabaja con otros departamentos, tienen apenas presupuestos de miles de millones de pesos, son diferentes, los retos son diferentes, es importante para solucionar los problemas reconocer esa diversidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Hay una posibilidad a través del lado de deuda. Los que llamamos departamentos de desarrollo temprano tienen deudas de tan solo 209.000 millones. Los que llamamos departamentos de desarrollo intermedio de 1.4 billones y los de desarrollo robusto 2 billones. Y de Cundinamarca, que tiene deudas por 548.000 millones de pesos. En el caso de Antioquia es muy robusto el tema del túnel del Toyo, ¿sí? Pero por ejemplo, una cosa que nosotros queremos conversar con ustedes es a la nación, cuando hace APPs, no se le computa la APP como si fuera deuda nación. Pero las entidades territoriales sí. ¿Sí? Entonces todos ustedes están echándole cabeza a ver cómo frente al reto de estrechez fiscal, cómo son novedosos en la estructuración. Una cosa que podríamos discutir es, ¿por qué no ese mismo privilegio que es contable de la nación, lo vemos para los departamentos o por lo menos para algunos departamentos, los que son de desarrollo robusto? Entonces, para concluir, los ingresos totales han crecido, los gastos corrientes han mejorado más de inversión que los gastos corrientes, los ingresos tributarios han mejorado, hay más SGP y otras transferencias nacionales, más ahorro corriente y la inversión ejecutada cada vez es más alta. Y el resultado de este entorno, Dios, a ver, yo me devuelvo acá, es que en esencia el desempeño fiscal de los departamentos ha mejorado, o por lo menos lo que reciben ustedes es mejor que lo que recibieron sus antecesores. En promedio ese es el caso. Y acá mostramos los diferentes puntajes de ranking de desempeño fiscal de los departamentos. Un ejercicio simplemente de correlaciones. Mejor desempeño fiscal significa que las economías departamentales crecen más. Mejor desempeño fiscal significa que estructuran mejor proyectos. Mejor desempeño fiscal, se cumplen más planes de desarrollo. Mejor desempeño fiscal, son departamentos más competitivos. Y hay una receta de cosas que podríamos hacer. Mejorar la programación, uso racional de vigencia futura, mejorar el esquema tributario territorial, la evasión, 1000 cosas. Ahora, ya entrando en materia. El Gobierno Nacional está haciendo muchas cosas, contratos plan, multipropósito catastro, estructuración de proyectos. Pero entonces, ¿cuál será la propuesta para trabajarla con ustedes? Fortalecer la autonomía territorial, generación de mayores eficiencias, progresividad en la asignación presupuestal, y que quiero hacer hincapié. Los municipios más humildes, los departamentos más humildes deberían recibir un poquito más en un espíritu de cierre de brechas territorial. Equidad horizontal y transparencia y participación. Entonces, ¿qué son el contexto de cosas que podríamos revisar con ustedes? Criterios de distribución, competencias específicas, usos de recursos y el tema técnico-administrativo financiero que se está empezando a utilizar. Es la proyección que tenemos nosotros de cómo va a ser la evolución financiera, digamos, el debate que quiere tener Eduardo, o que le gustaría tener Eduardo, es un debate de cambio de constitución, ¿sí? Nuestra propuesta es, ese puede que sea un debate importante para un momento, pero entonces miremos qué es lo que tenemos ya para el próximo año, porque son 2 vueltas de Congreso. Bueno. Entonces, ¿cómo sería algo para la 715, la que reglamenta el acto legislativo? Así están previstos los recursos que tenemos nosotros de SGP proyectados en la reforma, ¿sí?
Ahora, el punto mío es, no es solo, esa no es la única fuente de las entidades territoriales, tienen otras fuentes. Entonces miremos cómo se gastan la plata y cómo la financian, ¿sí? Entonces, voy a poner acá el departamento promedio. El departamento promedio gasta 80% de la plata de educación, viene del SGP, 10% del SGR y 4% recursos propios. ¿Sí? Más le da 8% y recursos propios 5%. En transporte, el Sistema General de Regalías le da 50% del presupuesto, 14% el PGN y 9% recursos propios. En agua, 59% el Sistema General de Regalías, solo 20% SGP, 7% recursos propios. Y en otros, que es lo más interesante de todo, 46% SGR, 29% recursos propios, 2% PGN. Ese es el departamento promedio. En algunos casos son diferentes, pero eso es más o menos lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no entrará. Eso. Siguiente. Listo. Entonces, parte de este enredo que tenemos que ayudar a resolver es simplificar. Muchas veces en análisis técnico ponemos tantas variables, tantos tecnicismos que enredamos la cosa más de la cuenta y acabamos en enredos como el que tenemos ahora, que es la posibilidad inclusive de no ejecutar recursos disponibles. No el supuesta idea de que tengo que conseguirme la plata, no, 10.9 que están ahí, incluyendo 1.8 billones de SGP. Entonces, ¿cómo son las asignaciones especiales? Las asignaciones especiales es lo que llamamos nosotros propósito general. Algo se va para el FOMPET, resguardos indígenas, alimentación escolar y Río Magdalena. Y asignaciones sectoriales que son plata para educación, 58,5, plata para salud, 24,5, agua potable, 5,4 y propósito general, 11,6. Creo que estas asignaciones hoy tienen margen para ser mejoradas y que podríamos ganar eficiencias de una mejor distribución. Existen asignaciones financiadas como el FOMPET que están sobrefondeadas y otras que están con retos más grandes. Y lo que les voy a decir especialmente para los gobernadores que defienden la descentralización les va a parecer muy interesante. Primer debate, ¿qué tan progresivo es el SGP? Mejor dicho, ¿el SGP funciona para bajar la pobreza de los colombianos más pobres? La respuesta es sí, sí lo hace. Para la población en general, no tanto, pero para el 10% más pobre, sí lo hace. ¿Sí? Listo. Hasta ahí, obvio, perfecto. La pregunta es, ¿cuál componente del SGP es el más progresivo? ¿Cuál componente del SGP es el que mejor funciona para los sectores vulnerables de la sociedad? El que más funciona, el más eficaz y el más eficiente, sorprendentemente, pero gratificantemente sorprendente, es libre destinación. Los departamentos saben en qué gastarse la plata mejor que la fórmula predesignada desde Bogotá. Por eso ustedes de vez en cuando ven cuando yo les mostraba que hay una plata de libre destinación o de recursos propios que inclusive los departamentos gastan en salud o en educación, porque es muy costo eficiente la inversión, o lo gastan en otros temas. Los recursos de libre destinación, los que tienen libertad, son los que más impacto tienen por peso invertido. Entonces, si incrementáramos el SGP de propósito general del 11.6 al 23.6% de la distribución, los ingresos de los más pobres de Colombia aumentarán un 20%. Asumiendo que ustedes saben lo que están haciendo.
¿Y qué es la otra cosa y por qué estamos en estos enredos? Porque necesitamos simplificar, hacer esto más sencillo, los criterios de distribución. Escúchenme bien esto, actualmente utilizamos 42 criterios de distribución para el SGP, 42. En educación 11, en salud 9, en agua potable 7, en propósito general 8 y en asignaciones especiales 7. Nosotros pensamos que deben haber criterios, pero que podríamos pasar de 42 a 17 criterios y simplificar esto mucho más. Primera cosa que tengo que defender acá, pero que estoy sujeto a poder tener una conversación, y la idea acá es de acá sacar una mesa de trabajo. Es muy diferente operar en un contexto rural a un contexto urbano. Es muy diferente. Si yo tengo una vereda a 8 horas de la cabecera municipal, eso es muy diferente que si yo estoy de aquí a allá en 15 minutos. Eso hay que empezar a reconocerlo en la fórmula del SGP. No es lo mismo, no sé, el gobernador de Bolívar, ¿cuánto se demora de Cartagena al sur de su departamento? 12 horas. O el gobernador de Boyacá de punta a punta al departamento, ¿cuánto se puede demorar? 20 horas. No es lo mismo trabajar en un contexto rural que en un contexto urbano. En un contexto urbano yo tengo mayor densidad y puedo sacar economías de escala de manera más fácil. Entonces, yo tengo que empezar a tener en cuenta qué tan rural es el departamento o el municipio como un nuevo criterio de asignación. Entonces, vengan, si lo van a mover de. Entonces, en educación, por ejemplo, yo tengo que ajustar criterios según costos sectoriales. Realizar una asignación en función del costo de planta docente y administrativa viabilizada, no hipotética. Tengo que además, para muchos departamentos y para muchos municipios, ya para todos los efectos hay cobertura universal. En muchas partes la verdad es que lo hay. Entonces deberían permitirse poder generar con esos recursos incentivos para mejorar la calidad. Yo no puedo seguir llegando a cobertura universal cuando ya llegué allá. Integrar a diferentes fuentes de financiación, por ejemplo, para mejorar la eficiencia y ver temas como el plan de alimentación escolar. En salud, por ejemplo, tenemos 7 diferentes criterios. La idea es poder pasar a 2 criterios. Así de sencillo. Incentivar los logros prioritarios del Plan Territorial de Salud Pública y tener pendiente cuánta población hay por atender. Así de sencillo. Y confiar que las entidades territoriales, como ya lo muestran con libre destinación, pueden hacer la tarea bien hecha. Ay, Dios, necesito que o lo muevo yo o lo mueve la persona que lo está moviendo allá. Entonces, en propósito general, que es probablemente donde tenemos retos más grandes, queremos incluir los criterios de ruralidad como algo determinante, de NBI, de igualación fiscal, que es supremamente importante, y lo de eficiencia fiscal también. Pero vengan, les digo qué además deberíamos hacer con propósito general. Propósito general o libre destinación, como dice la palabra, debería ser libre. Porque es que hoy, propósito general en sí está amarrado en deporte, cultura, FOMPET. Entonces, ¿qué deberíamos dejar nosotros en propósito general? En lo posible, que sea genuinamente libre. Promoción del desarrollo, primera infancia, servicios públicos, justicia, equipamiento, vivienda, temas agropecuarios, indígenas, desastre, víctimas, ambiental. Dar mayor libertad. Si vamos a decir que es libre, que sea libre. 443.000 millones adicionales podrían destinarse para libre inversión al reducir las destinaciones específicas en propósito general. Pero ¿qué es lo que pasa
Dios. ¿Qué es lo que pasa con propósito general? Cada 1.000 pesos que entran allá, 926 se vuelven inversión. No quedan enredados en burocracia innecesaria ni nada de su naturaleza. Como ya lo ha dicho el Ministerio de Hacienda, el uso exclusivo de estas puede llegar a, entonces dice, en fases tempranas de los procesos de implementación de transferencias, aquellas de tipo condicionado han demostrado ser eficientes en el periodo temprano. No obstante, el uso exclusivo de estas puede llegar a contradecir parte de los principios de la descentralización. Que es descentralización con varias velocidades. Entonces, es fundamental eliminar las duplicidades y ganar eficiencia según capacidad. Revisar los mecanismos de certificaciones sectoriales y articularlos con estrategias de seguimiento. Revisar el decreto 28 del 2008 es fundamental. Fortalecer el rol del departamento como coordinador y prestador de servicios en salud y educación. Mayor autonomía de las entidades territoriales en gastos de inversión de acuerdo a sus planes de desarrollo. Y revisar el papel de entidades territoriales como aseguradoras del régimen subsidiado. Hay otras cosas que nos gustaría ver, que es un modelo de control preventivo como el que manejamos en regalías, articulación de fuentes de inversión, clasificación de proyectos, clasificador programáticos del gasto, banco único de proyectos, mejorar los big data, eliminar las transiciones censales definidas en leyes y decretos, tecnificar la formulación y ejecución de proyectos del SGP, incluir un mecanismo de estabilización fiscal y adopción de un plan único de cuentas de inversión. Para concluir, no está previsto la reforma constitucional y es una reforma de fondo, pero lo que sí podríamos hacer es una reforma a la 715 y empezar a solucionar cada uno de estos temas, trabas y dificultades que en el día a día sufren las entidades territoriales por tener más de 42 criterios de asignación y que la evidencia nos muestra que entre más libertad damos, mejor se invierten los recursos. Así que muchas gracias. Muy bien.